Uy, no, 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 mira cómo me voy acercando y estoy a punto de... ¡Ey! Me está tratando de sacar y casi me manda contra el muro. Bienvenidos correlones, hoy les presento la clase semanal destacada donde todos los pilotos en la parrilla utilizamos el mismo coche. En esta oportunidad tenemos el Shelby Cobra Daytona Coupé de 1965 con límite de modificación en clase A. Así que les voy a mostrar el rendimiento de mi configuración que la consigues en la descripción del video. Y lo que vas a ver luego es el dominio total de todos y cada uno de los circuitos disponibles en este campeonato. Esta configuración la hice especialmente para que soporte la dificultad de todos los circuitos disponibles en el campeonato. Así que el rendimiento que vas a ver es muy equilibrado y favorable. Estoy utilizando el compuesto de neumáticos deportivo que se adapta también a cualquier condición climática. Así que no tienes que preocuparte cuando empiece a llover. Y también la degradación es menor a la mayoría de los pilotos que instalan el compuesto de neumáticos de carrera. Recuerda que este coche tiene mucho torque y tiene la tendencia de forma natural a deslizarse. Así que también depende de ti poder acostumbrarte al comportamiento del chasis. Y cuando estoy recorriendo la penúltima vuelta del circuito, el compañero que viene detrás de Real Sane viene pegadito a 400 milésimas y ha corrido muy bien. Él parece que tiene un poquito más de maniobrabilidad, pero se queda corto en aceleración. Ahí se mete por dentro en la curva previo a la recta de las emociones. Así que muy bien por el compañero. Tenemos que presionar. Me meto también en el rebufo y muy pronto me estoy acercando y me alineo en la parte izquierda para dejarlo atrás, pero tengo que cerrarle el espacio en la trazada interna de la curva. Sin embargo, no me funciona y me voy muy largo con la frenada y él lo aprovecha consiguiendo una trazada mucho más efectiva. Le aplaudimos porque sinceramente ha mantenido el control y consigue un dominio espectacular de su coche. Sin embargo, como te vengo diciendo, lamentablemente no es un coche que esté balanceado porque parece que tiene buena maniobrabilidad, pero le falta mucha potencia si lo comparamos con esta configuración en particular. Así que recuerda que cuando vas a hacer cualquier tipo de configuración tienes que encontrar un punto de equilibrio entre el peso y la potencia que te permita tener una maniobrabilidad muy buena, pero que también sea un coche que tenga potencia, buen caballaje para poder pelearte el podio. Así que entramos en el zigzagueo y el compañero tiene muchísimas dificultades, se le tambalea la cola, se desliza, así que me da la ventana para poderle adelantar nuevamente cuando estamos acabando la carrera. Queda muy poco, apenas 3 curvas y ahora sí le cierro la parte interna de la trazada. Él queda relegado y ingresamos al descenso, que es aquí también donde tengo una buena ventaja en velocidad y lo voy dejando atrás. Le estoy sacando ya casi 700 milésimas. Cuidadito en las curvas que vienen, que son muy cerradas. Tengo que frenar de forma eficiente para seguir trancando allí los espacios y lo consigo, mientras que el compañero de Real Sane parece que tuvo un percance, se salió ligeramente de los límites y le pusieron 200 milésimas por salirse nuevamente allí de los límites de la pista, como acabaste de ver allí en el retrovisor, y ahora sí es verdad que quedó atrás. Así que se va a tener que conformar con la segunda posición, mientras que nosotros cruzamos la meta para la primera victoria de la racha que viene. Y como puedes apreciar, marcamos el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 54, 861 milésimas. El compañero de Real Sane, frustrado, se salió cuando estaba terminando. Debió haber concluido la carrera, pero se salió al final. Y también estaba marcando un tiempo de 1 minuto 54. De hecho, estaba girando 400 milésimas, casi 400 milésimas menos que nosotros. Así que lo aplaudimos. La verdad que estuvo bastante interesante al final, pero no soportó. La segunda carrera fue en Brands Hatch y ya sabes que este circuito también se las trae sobre todo por el tema de las curvas intermedias con cambios de altura, que eso complica también mucho la tracción. Así que tienes que regular mucho la potencia para no tener inconvenientes, y ahí se quedó uno pasmado, se durmió, se le olvidó que iba a iniciar una carrera y se quedó allí. Así que bueno, señores, ahora estamos en la cuarta plaza y parece que allí sacaron de un solo tortazo a otro que lo pusieron a tropear. Me meto ya muy cerca de Arrow One Leader, que también está buscando meterse allí en el podio, pero se fue largo en la salida de esa curva, así que me da el acceso a meterme ahora en su lugar, muy cerca de Angelos GmbB, que también tiene problemas allí con la cola. Mira cómo se le ladea muchísimo, se le va.
Por eso es que te digo que tienes que practicar para acostumbrarte al comportamiento del chasis y entender cuál es el límite de tolerancia para que puedas regular la potencia con el acelerador. Y eso se siente tan sencillo en la vibración del joystick, el límite de tolerancia. Mientras tú pruebas, te metes en la curva a una cierta velocidad y vas sintiendo la vibración. Cuando la vibración es excesiva y estás notando que el coche se ladea demasiado y que ya se empieza a deslizar, evidentemente ya estás sobrepasando el límite de tolerancia del chasis, así que tienes que bajar. Tienes que tratar de frenar, hacer un pequeño toque para que el coche no entre en pérdida, y también tienes que regular la potencia con el acelerador para ir disminuyendo progresivamente y no te vayas a salir del circuito. Así que ya estoy metido en la segunda plaza, muy cerca de McFantiff 41.99. Vamos a ver qué pasa. Y cuando estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5, ya me estoy acercando al rebufo de McFantiff 41.99, que también está tratando de conseguir un ritmo favorable para dejarme atrás, pero veo que tiene también problemas de potencia. Se le queda corta la aceleración. Vamos a ver en la recta cómo se porta. Uy, no, mira cómo me voy acercando y estoy a punto de... ¡Ey! Me está tratando de sacar y casi me manda contra el muro de contención con una maniobra horrible. Sucia no, espantosa, señores. Qué lástima, Qué lástima que existan jugadores así. Lo cierto es que ya por fin me meto en el podio y en la punta, dominando Brand Hatch también. Y bueno, mis correlones, ya esto está acabando. Estoy en la última vuelta de la carrera con una ventaja significativa en relación a McFantiff de casi 6 segundos. Y estoy llegando a la meta sin penalizaciones también, que eso es muy bueno. Así que bueno, señor. Uy, cuidado, que allí perdí bastante adherencia. Hay que tener cuidado con el piano en ese tipo de curvas que hace que el coche también se deslice, porque pareciera que tuviese jabón. Así que bueno, mis correlones, se cumple la meta. 2 de 2. Vamos a ver qué pasa en la siguiente carrera después de 7 minutos 55 de contienda, escalando 7 posiciones con el mejor tiempo de todo el circuito. 1 minuto 33, 439 milésimas. Y ahora viajamos al circuito de Yas Marina. Este también es uno de mis favoritos y me parece el circuito idóneo para conseguir buena pelea por el podio. Así que lo único que tenemos que hacer es mantener una trazada efectiva y tratar de librarnos de los choca-choca, que como puedes apreciar en esta carrera, sí habemos más pilotos en la parrilla, así que tengo que cuidarme mucho más. Cuidadito en el primer corte, que vemos allí varios pilotos con problemas de tracción y se empujan y se dan tortazos. Estoy metido en la séptima plaza, me meto en lo profundo de la curva por encima del piano, consigo buen espacio, buena tracción y muy pronto me pongo ahí en la estela de Hertz 14, que también está perdiendo mucho ritmo y tiene un segundo de desventaja en su contra. Uy, ahí arrastraron a otro fuera de la carrera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esos dos que me abrieron la ventana para meterme ya en la segunda plaza cuando estamos en el sector más rápido? Y vamos a medir esta potencia. El compañero Italic Note 73.96 tampoco se queda atrás y permanece fijo a medio segundo. Muy bien, qué bueno, Narenji. Allí se abrió hacia la parte interna para evitar problemas en la chicana, mientras que Italic Note, desesperado, se va por fuera, y allí el CN Hammer 24 se saltó la chicana también. ¡Qué desastre! Él quiere ganar a como dé lugar, y si tiene que pasar por encima de todos nosotros también. Vamos a ingresar en un sector intermedio y CM Hammer se mete allí a las bravas y tengo que abrirme paso, empujones. Italic Note 7.3 le pusieron una penalización de 2 segundos, 250 milésimas por contacto evitable. Me parece algo alto, me parece un castigo severo. Vamos a entrar ahora en la pasarela del hotel. Ya sabes que aquí los pianos son muy resbaladizos, hay que tener mucha precaución. Italic Note regresa, anda furioso conmigo porque no se lo estoy dejando fácil y se quiere seguir peleando y me quiere empujar para sacarme fuera del circuito. Ahí lo voy dejando atrás, le saco ligera ventaja de 600 milésimas mientras vemos a Narenji, que todavía permanece dominante en la primera posición. Y este coche sí es verdad que tiene un poquito más de balance, porque mira lo difícil que se me hace poder acercarme lo suficiente para meterme en el rebufo.
Sin embargo, ahí estamos, ya le estoy mostrando la trompa. Regresamos a la etapa más veloz del circuito y ahí estoy tratando de meterme en el rebufo de Narengui, que va zigzagueando para evitar que logre ese cometido. Cuidadito en el corte de la chicana y ahí se mete por la parte central de forma inteligente para bloquearme el acceso a la trazada y así poder obligarme a frenar. Muy inteligente de su parte también, es una manera muy inteligente de defender. Y lo hizo limpio, fue un cruce limpio, no fue algo exagerado. Así que bueno, señores, regresamos ahora a una etapa muy complicada. Recuerda que muy pronto vamos a entrar en la etapa intermedia, que es donde también se complica la experiencia porque tienes que regular mucho la potencia y tienes que obligatoriamente poner las gomas en los pianos si quieres conseguir el espacio. Porque si no ocurre lo que ves en pantalla y estoy perdiendo mucho ritmo porque me fui muy largo. No me metí profundo en la curva y perdí espacio de maniobra. Vamos a ver qué pasa en el corte. Y se fue un poco largo Narengui. Viene Italic Note a las bravas otra vez. Se viene a los golpes. Definitivamente está picado conmigo. Y ahí viene otro protagonista que se mete en la pelea del podio. Fabio 03. También está buscando cómo conseguir el dominio de la carrera y lo está haciendo fenomenal, Ay, ahí me salgo de los límites de la pista. Y vamos a ver qué pasa. Me ponen una penalización de 1,5 segundos por salirme de los límites también, mientras que Narengui también le pusieron una penalización de 1,5 segundos porque se salió también del circuito. Cuidadito con Fabio, que viene fuerte y está peleándose con Narengui, que lo deja atrás muy bien en la salida de esa curva y siguen alineados los dos. Yo estoy expectante y estoy tan embelesado con su lucha que me fui contra el muro de contención. Pero me salvo también de que me sumen más tiempo de penalización y el compañero Narengui se llevó los conos. Anda preocupado y está estresado porque le sacaron el dominio de la carrera. Ahora Fabio es el nuevo líder, pero se fue un poco largo en la curva. Vamos a ver qué pasa en la recta. A ver si nosotros podemos adelantarle. Tendremos caballaje suficientes como para dejarlo atrás. Lo cierto es que ahora estoy metido en el rebufo y recuerda que estamos en la penúltima vuelta. Narengui no se rinde. Narengui viene allí también pegadito porque también quiere aprovechar el impulso. Cuidadito con la chicana, que es un punto de quiebre. Freno muy tarde y casi me voy fuera. Tengo que corregir. Y Narengui, derrapando, consigue de vuelta la primera posición, mientras que Fabio también consiguió el espacio y la tracción suficiente para regresar a la segunda plaza y seguir peleando por el dominio. Pero nosotros aprovechamos este impulso para dejarlo atrás y regresar a la pelea del podio. Narengui vuelve a cerrar la parte interna de la trazada. Definitivamente se la sabe todas. Es muy inteligente. Y bueno, señores, ya queda muy poco para terminar la carrera y esto está muy bueno, señores. Este tipo de peleas son las que me gustan a mí. Lástima por los tiempos de penalización. Que ojito con Fabio, que va limpio, Fabio no tiene tiempo de penalización, así que si él quiere, él puede mantenerse al margen de esta pelea, puede quedar cerca y aprovechar esa ventana en el cierre de la carrera para conseguir la victoria. Y cuando estamos por finalizar la carrera, me acerco de vuelta a la pasarela del hotel y estoy tratando de marcar las curvas con la mayor eficiencia posible porque apenas tengo una ligera ventana de tiempo en relación a Fabio, que va en la segunda posición de 1,2 segundos, pero necesito más de 1,5 segundos de ventaja para poder conseguir la victoria total. Creo que no lo voy a lograr, señores, me estoy quedando allí sin posibilidades. Y Fabio se acerca y consigue la victoria en el cierre de la carrera. Hicimos todo lo que pudimos, pero se rompió la racha. Fabio escaló 12 posiciones y nosotros 10. Y ahora nos venimos al circuito de Maple Valley, donde los neumáticos deportivos son la mayor ventaja que tengo a disposición en este coche. Porque recuerda que este circuito se come los neumáticos como caramelos, sobre todo en este tipo de coche sobrecargado de potencia. Así que, señores, vamos dejando atrás allí a otro corredor que le dejo un recuerdito de mi pintura y entramos en la curva intermedia luego de la recta de las emociones. Y tenemos también el sector del embudo, que es donde la mayoría tiene muchos accidentes, así que hay que tener mucha precaución. Y recuerda mi consejo de practicar antes del inicio de la carrera para que entiendas el comportamiento del Daytona antes
en los circuitos, en las diferentes etapas del circuito. Así que bueno, señores, ahí estamos batallando, ya metidos en la tercera posición. Tengo confianza en la potencia, confianza en el rendimiento y no sé qué tipo de neumáticos están usando mis rivales, pero si están usando un compuesto de carreras, por más y que es un tipo de competencia corta de apenas 5 vueltas, van a tener una desventaja importante, así que eso lo vamos a aprovechar también. Por ahora ya me estoy acercando a Bastet 223, que cada vez está perdiendo más rendimiento. No se puede acercar al líder, pero nosotros sí nos estamos acercando y estoy por mostrarle la trompa. Vamos a ingresar en el sector de los zigzagueos, en el ascenso, la curva más complicada y más larga que tiene el circuito. Allí sacó las gomas fuera ligeramente el líder, levantando polvo. Yo me lo tomo con paciencia en el zigzagueo porque no quiero problemas. Solo quiero esperar el momento exacto, el punto más inteligente para hacer el adelantamiento. Y Bastet se va fuera. Perdió la concentración y quedó relegado de la pelea por el podio. E ingresamos en la recta de las emociones y cruzamos la meta para recorrer la segunda vuelta de las 5 pautadas. Y ya le estoy descontando tiempo al líder Narengui, que está 1,5 segundos por delante. Él está persiguiendo también la victoria que no pudo tener en Yas Marina. ¡Upa! Cuidadito Narengui, que se fue a la trampa de arena. También perdió la concentración. ¿Será que estaba vigilante en exceso en el retrovisor? Lo cierto es que lo dejamos atrás. Nos despedimos. Chao, chao, bye, bye. Y nos ponemos en la punta con una ventaja importante. Y efectivamente, mis correlones, ya esto está por terminar. Estoy recorriendo ya las últimas curvas de la última vuelta en el circuito y conseguí una ventaja importante en relación a la segunda posición de más de 4 segundos. Y Narengui va en la tercera plaza, a casi 10 por detrás. También tengo una penalización ligera de 1 segundo porque me salí en algún punto de la carrera. Lo cierto es que conseguimos la victoria también en Maple Valley después de 8 minutos de contienda, escalando 6 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito. Por poco, 1 minuto 37, 386, nada mal. Y nos venimos ahora al circuito de Suzuka, el último circuito de la temporada para tratar de conseguir la victoria. Lamentablemente se rompió la racha en Yas Marina por el tiempo de penalización que le dio la victoria a Fabio. Pero bueno, señores, no pasa nada. Lo importante es que esta configuración se porta bien y está lista para que también la pruebes pronto y consigas tus victorias y sumes allí más tiempo de recorrido a tu experiencia. Y vamos a ver qué pasa con Smite o WPI, que va liderando la carrera de momento. Tiene buena atracción, tiene buena maniobrabilidad y consigue ligeramente algo de ventaja, pero vamos a ver si tiene el dominio suficiente como para soportar el ritmo de esta carrera, que ya sabes que Suzuka, lo más interesante de este circuito son todas las curvas que vienen una por delante de otras. O sea, es un sistema de curvas constante, unas intermedias, otras semicerradas, pero que todo se basa en el ritmo precisamente. Mientras consigas el ritmo de carrera, todo estará bien y vas a poder incluso conseguir un buen resultado, pero depende mucho de eso, de entender el comportamiento del coche en cada uno de las curvas y sobre todo con la transferencia de peso. Cuando sales de una curva, el peso se va al otro extremo y tienes que adaptarte a ese cambio y así sucesivamente. O sea, tienes que habituarte a ese cambio constante de peso en el coche, en el chasis, para también gestionar de esa manera la tracción. Y bueno, señores, también un punto a favor, como pasa en Maple Valley, es el compuesto de neumáticos deportivo, que también resiste mucha fricción y puede llevarte de principio a fin sin problemas de sobrecalentamiento y sin problemas de tracción, por supuesto de adherencia. La comunicación es constante con el asfalto, así que Smite o WPI tiene problemas definitivamente de potencia, porque seguramente está usando el compuesto de neumáticos intermedios, que eso también te quita mucho espacio en el tuneo. Pero sin duda el Daytona no necesita compuesto de carrera, porque con esto va más que bien y tiene suficiente maniobrabilidad como para pelearse el podio. Entramos en la chicana. ¡Upa! Ahí me fui por encima del límite del piano. Cuidadito, y me ponen una penalización altísima de 1 segundo 900 milésimas. ¡Qué lamentable! Este sistema, la verdad es que está de mal en peor,
Lo cierto es que por ahora estamos cruzando la meta rumbo a la segunda vuelta con una buena ventaja. Así que bueno, señores, lo que tenemos que hacer es tratar de mantener el control. Uy, me vuelvo a salir de la pista ligeramente y me suman otro segundo más. Ahora tengo 2 segundos 900 milésimas en mi contra. Y eso sin duda va a afectar el resultado final si Smith se mantiene pegadito como va y si no comete errores que también sean penalizables. Ay, señores, como que me va a pasar lo mismo que en Jazz Marina. Y bueno, mis correlones, ya esto está por acabar. Voy tranquilo porque el compañero Smith también se salió de la pista varias veces y le sumaron un tiempo de penalización de 2 segundos 800 milésimas. Entonces eso nos pone en igualdad de condiciones para el cierre, así que no voy a tener problema cuando cruce la meta. Adicional, le saqué ya una ventaja de 1 segundo 300 milésimas. Así que bueno, señores, el Daytona parece que va a conseguir la victoria si todo sale bien en los últimos giros. Ahora estamos entrando en la chicana final antes de la recta de las emociones y qué bonito se ve el circuito. Ingreso de forma conservadora para no tener más problemas, no quiero más tiempo de penalización en mi contra. El compañero Smith sí se saltó un poco también el piano y le sumaron un poco más, ahora tiene 3 segundos en su contra, cruzamos la meta después de 9 minutos de contienda. Sí, señores, así cerramos el campeonato con la victoria, con el mejor tiempo de vuelta, 2 minutos 13. ¡Qué barbaridad, eh! Si lo comparamos con Smith, es un tiempo aplastante. Merecido el podio para un coche legendario, sí señor, y espero que tú tengas la posibilidad de probar esta configuración muy pronto. Recuerda que este es un coche fenomenal, que también sirve, es un coche meta cuando regrese la clase A en las próximas actualizaciones en el multijugador. Así que nos vemos en la próxima carrera.